Bienvenidos a Loca como una cabra. Esta empresa no se hace cargo de las trompadas de conciencia ni de las puteadas. En el programa de hoy hablamos de duelos, de esas pérdidas que no se arreglan con frases de taza ni con ya va a pasar, porque no se supera, se atraviesa, se mastica el dolor, se llora y se sigue. Y en ese proceso, te aseguro, se te caen varias caretas propias y ajenas. Bienvenidos hoy a No se supera, se atraviesa. Y la verdad, duele en serio. Bienvenidos a Loca como una cabra en su segunda temporada. Hoy tenemos una invitada que es figurita repetida, la señorita Denise Villar. Ella es licenciada en psicología, entre muchas otras cosas, bastante ñoñita como yo, así que siempre está estudiando. Pero en este caso particular te invité, Deo, una vez más, que es un placer tenerte acá, para hablar sobre los duelos. Es un tema hiper amplio, ¿no? A la hora del diagnóstico yo siempre como que hablo de la parte simbólica, la parte real, porque por ahí estamos trabados en algo y en realidad es porque estamos bloqueados en alguna etapa del duelo y nosotros lo vemos como algo aislado y resulta que es producto de algo no resuelto. Pero es como que me gustaría que nos centráramos en dos temas puntuales que me parece que es lo que más asocia a la gente a la hora del duelo, que es la pérdida de un ser amado. Ser amado me refiero a cualquier ser, pareja, marido, padre, madre, ni hablar de un hijo. Pero por otro lado, otro win es cuando termina una relación, ¿no? Es cuando finaliza una relación. Que pongámonos como más puntual, así mucho en el marido, la marida o el maride. Bien. No tanto en el un amigo, ¿me entendés? Uh-huh. Que eso lo arreglen el psicólogo, sino que te manden un mensaje, claro. Boluda. 0800, acá la doctora la atiende. Entonces, bueno, vamos por ahí. Me gustaría comenzar, que es un tema que se va a hablar esta temporada, el tema de niños, es viéndolo desde el punto de partida, ¿cómo me aconsejás? ¿O qué es lo que podemos entender por ahí en nosotros que estuvo mal cuando de niños hemos tenido una pérdida y nadie nos ha enseñado a procesarla? Tengo muchos pacientes, tuve uno con un sobrepeso muy power, que nunca me voy a olvidar. Yo ese hombre realmente no lo pude ayudar, Deo. Uh-huh. Y hasta le dije, mira, no vengas más porque hasta me siento que te estoy cagando la guita, claro. Básicamente. Pero él tenía aproximadamente unos 60, 70 kilos de más. Y él encuentra a su madre muerta con 5 años tirada en el baño. Y yo necesitaba que él conectara con ese niño para entender su sobrepeso. Y no hubo caso, Deo, ¿no? Este sistema psíquico, olvídate al mango. Pero digo, también qué influencia hay en el entorno cuando tratamos con un niño una pérdida. Y en realidad la red de contención ante una pérdida es fundamental. Es una de las variables más importantes para poder atravesar el duelo, para poder hacer que ese duelo sea sano, que las personas que estén a mi alrededor no vengan con bueno, no le vamos a contar nada, no le vamos a decir, o le vamos a... O el perrito se lo llevamos a una granja, boluda. ¿Viste cuando decís, el pibe está mal porque su amigo no lo ve más y la respuesta es, el perrito le llevamos a una granja? Exacto. ¿Me entendés? O el pececito le tiramos por el inodoro, boluda, nadie se entera. Y en el fondo, seamos sinceros, el pibe sabe. Sí, totalmente. Hay una parte de nosotros, esa intuición que sabe que algo más hay, y que siendo chicos no puedo no entenderlo y nadie me ayuda a procesarlo. Y los mecanismos de defensa, cuando somos chicos, actúan mucho más rápido. Okay. Entonces negamos o reprimimos, nos olvidamos mucho más rápido. Listo, cayó bajo la represión, eso no pasó, eso no quedó, ¿qué sigue? ¿No? Entonces si no hay una red de contención que ayude al niño a atravesar esa pérdida, entendiendo sobre todo qué le va a pasar al niño con la pérdida. Porque va a ser totalmente esperable que esté triste, que extrañe, que llore, que no quiera salir durante mucho tiempo. Entonces, si los adultos de su alrededor es como, bueno, vamos, ya está, listo, no lloremos nosotros para que el niño no nos vea mal, esos duelos se bloquean y se bloquean realmente a un punto muy por debajo, ¿no? Entonces hace que después tal vez tengamos síntomas que en realidad reflejan
ese duelo no atravesado. Esta mamá que dice, bueno, no lloremos nosotros para mantener la cordura y que el niño no se ponga mal. Claramente es el eco de una niña que ante la pérdida de sus padres, no lloremos y hagamos que nada pasó. Yo también creo, creo que las personas no queremos conectar con el dolor. Huimos totalmente porque pensamos que el dolor es igual al sufrimiento. Entonces nosotros no nos permitimos atravesar ese duelo, pasar ese dolor, porque creemos que va a ser eterno y que vamos a sufrir. Entonces, si nosotros no lo pasamos, el niño no lo pasa, no se da cuenta, hacemos de cuenta que nada pasó y la vida sigue igual. Y la verdad que la vida sigue con un quiebre interesante para el futuro, ¿no? Ok, y si el niño, porque yo siempre digo, si el adulto no entiende, el niño... Y el niño es el reflejo un poco del adulto. Cuando me hablas de síntomas, ¿no? Porque yo creo que estoy de acuerdo con vos, el tema de las emociones, hay un bloqueo total, bueno, cero inteligencia emocional, estamos cagados por todos lados, total. Pero digo, más allá de eso, hay como un miedo total a la tristeza. Más allá que, por ejemplo, yo, que estoy estudiando mucho neurociencia, está claro que el cerebro trata de no sentir tristeza por ahorro energético, más allá de eso, pero digo, a nivel más psicológico. El tenerle tanto miedo a la tristeza, ¿hay algún como nexo que puede ser más de un inconsciente colectivo que anexa, ¿viste? Como anexamos palabras, ¿viste? Feas. Es como cáncer, muerte, listo. Sí. Vos te dicen cáncer, boludo, te dicen hay un tumorcito, listo. Te estás viendo muerta, ya pediste el cajón, ya pediste toda la mierda. Digo, la palabra tristeza, porque el duelo trae tristeza. Exacto. Hay una connotación como muy por abajo sutil o no tan sutil de lo que va a pasar si yo estoy triste o si vivo este suceso con tristeza. Por ahí asociamos esa palabra a lo que sería una depresión, ¿no? Y de ahí suicidio, ponele. Claro. Pastillado toda la vida hasta que te cagás muriendo. Exacto, de ahí no voy a poder salir, ¿no? Porque también le tenemos un montón de miedo a la depresión. Parece un fantasma que es terrible y la verdad que cuando uno hace un proceso también hay un montón de herramientas para poder superar esos estados depresivos. Entonces cuando la persona anexa que si está triste o le duele va a caer en un estado depresivo, lo que hace es evitar ese estado, evitar ese dolor. El psiquismo tiende al placer. Todo aquello que le cause displacer, ¿no? Va a tratar de correrse. Y si el sufrimiento, o el dolor o la tristeza es depresión, entonces mejor la evito. ¿Y la magnitud de la tristeza también puede ser proporcional a la magnitud después de las consecuencias? Por ejemplo, es un acto muy triste, lo tapo todo lo que más pueda, la consecuencia posterior va a ser símil en cuanto a su magnitud. Por ejemplo, mucho conflicto o mucha tristeza, muchos síntomas. Psicológico, sí, digo, ¿no? Sí, por supuesto, porque no es lo mismo, como decías vos, por ahí que me separé a que se me murió un hijo, ¿no? Las tristezas o los procesos de duelo son diferentes. Entonces, a mayor, entendamos como mayor idea de que ahí va a haber mucho sufrimiento, mayor son los mecanismos de defensa que aparecen, más fuertes tienen que hacer, pero en algún momento esa tristeza está, es una emoción que en algún momento va a salir. Y es en cada persona distinto, me imagino, porque, totalmente. Es como, no podemos ponernos a clasificar qué es más triste que otra cosa, porque hay todo un simbolismo detrás. Sí, total. Yo por ahí, recién que hacíamos el chiste del perro, que estábamos haciendo chiste de fuera de cámara, y decía, imagina de repente que se murió un perro, depende de la persona. Hay una persona que no tiene ningún tipo de afecto con un animal y le va a causar gracia, y otras personas como nosotros, que son nuestros perrijos, pues sí, y ese duelo, esa pérdida, se percibe igual de desestabilizador. Bueno, por eso es todo el desafío en el consultorio, entender esto, que la subjetividad de la persona tiene esa relación de apego, ese vínculo con ese objeto, con esa situación, con eso, lo que fuese, donde yo lo veo de otra manera, donde particularmente y personalmente lo entiendo distinto, pero la idea es acompañar lo que al otro le está pasando con esa pérdida. Bien, y ponele, esta tristeza, me imagino, viene acompañada por una sensación de vacío. Es decir, todo lo que el otro me complementaba a mí, sea de niño, sea de grande. Si lo pasamos al ámbito de la pareja,
yo tengo el punto de vista que hay una tendencia de mimetizarnos con el otro, ¿no? Como de perdernos. Entonces siempre como la característica que vos escuchás a la flaca o al chaboncito que te dice, es que ya no soy el mismo. Tal cual. Con esta idea de como si, y yo siempre contesto lo mismo, es que si vos sos el mismo, ese te trajo hasta acá. O sea que básicamente el mismo no puede ser, ¿no? Total. Entonces, en ese caso, estos vacíos que nos deja el otro, sea de una forma real o simbólica, nos invita a, me imagino que obviamente al autodescubrimiento nuevo, al autoconocimiento desde este lugar y de este momento distinto, pero sobre todo, ¿cómo logramos eso cuando de base no hay inteligencia emocional? ¿Es clara mi pregunta? Sí, cualquier cosa que tengamos que atravesar con poca o nada de inteligencia emocional va a atravesarse de una forma más difícil. Es decir, que el no trabajar en nosotros mismos es lo que nos deja más hecho bosta ante cualquier pérdida. Exacto. A ver, primero, una separación, una pérdida de lo que fuese, trae el trabajo, por eso el proceso de duelo es un trabajo para la persona. Y procesos, mismo y lo proceso, dijiste. Exacto. De adaptarse tanto a la pérdida del otro, como dijiste vos, real o simbólica, sino a que algo de mí también perdí cuando el otro se fue. Perdí el lugar que ocupaba en la vida del otro, perdí lo que significaba para el otro. Entonces, ese lugar que ya no tengo también se duela. Y es reorganizarnos, todo nuestro aparato psíquico tiene que reorganizarse para adaptarse y aceptar eso que ya no tengo del otro y que yo ya no soy porque el otro no está. ¿Me explico? Y eso ponerle cuánto más o menos, digo, entiendo que todo proceso de duelo tiene sus tiempos, su forma y que es algo que también le cuesta a la persona entender que el duelo no es lineal. No, tal cual. ¿No? Porque uno piensa, bueno, ya pasó 6 meses, ya tengo que estar bien y de repente un día pasás por un lugar donde comías con él, hacías todo con él y te va a venir otra vez la oleada de tristeza y toda la volada. Pero más o menos dentro, como para decirle a la señora que está en su casa y ya se cansó de llorar y ver las novelas, bueno, viste que ahora están como fue con la novela, ay, quiero que hablemos de eso, de las series que están como locas, estas series que ahora entre los hermanos se cagan la chabona, está de moda, boludo, todas se hacen bosta entre ellos, qué divertido. Ficción, realidad. Sí, rari, pero digo, ¿cómo le decimos a la señora que hace 1 año, 6 meses que está separada y hasta ahora ella pensaba que no quería nada, pero ahora la bombacha lo pide? Digo, ¿cómo le decimos, mire señora, usted haga las tareas esto y esto? Como un consejito darle al señor y a la señora. Yo siempre a los pacientes que vienen en un proceso de duelo les digo esto mismo, ¿no? No hay tiempos específicos, no es lineal ninguna etapa. Sí hay algo importante que tener en cuenta, que es cuando las emociones de tristeza, de angustia, de ansiedad se alargan en el tiempo. Freud hablaba de una melancolía. Eso suele ya no ser lo esperado. Bien. Entonces, yo siempre les explico, es como el primer año dentro del proceso de duelo tiende a ser el más jodido porque están las primeras fechas, los primeros momentos. Sin Eso la en otra cualquier persona, duelo. En cualquier duelo. Que eso no quita con que tengamos un duelo tal vez un poco más largo, como te digo, la muerte de un hijo no es como decir, bueno, en 1 año ya deberías estar mejor, ¿no? Depende cuáles son las herramientas de la persona, si la persona hace este proceso acompañado o no. Eso te iba a decir, porque digo, hay dos, bueno, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, digo, ¿no? Estas dos seres opuestos a la hora del duelar. Sí, el cerebro masculino y el cerebro femenino. Claro, porque por decirte, vos fíjate que, no quiero generalizar, pero hay muchas personas, y vamos a poner mujeres masculinas, ponele, y hombres masculinos, que están más en el clavo saca otro clavo. Sí. ¿No? Ese clavo que saca otro clavo tiene que ver más con la forma psíquica de funcionamiento, suponete más masculino, o tiene que ver en realidad con algo mucho más profundo, como por ejemplo una sensación de abandono de infancia que me predispone a no querer estar sola, o un cúmulo acumulable. Tiene que ser un cúmulo, yo le doy igual más a la segunda opción, esta cuestión más profunda. Más infantil. Y sí, porque esto de no querer atravesar ese dolor, fíjate que por qué se determina que la parte masculina, si quisiéramos, es más posible que tenga estas salidas más rápidas del duelo. Okay. Salidas más rápidas, ¿no? Sí. Porque al hombre nunca se le dejó sentir.
De hecho, siempre digo que ahí es donde bloquean ellos. Total. La mujer bloquea en la ira porque las mujeres no podemos putear, no podemos enojar, no podemos perder el control. Y el flaco te bloquea en la tristeza. Exacto. Porque si es triste, si llora es puto. Exacto, ¿no? Entonces, cuando se bloquea ahí, bueno, listo, busquemos otra alternativa para no sentir esa emoción, para no tener esa tristeza, para no llorar. No necesariamente hay que llorar, pero digo, para que esto no pase, busquemos la salida rápida. Y en muchos casos eso está, como dijiste vos, es como, bueno, hay una herida atrás que me hace buscar constantemente a alguien porque no puedo estar solo, porque no sé vivir con mi soledad, porque cuando uno está solo también aparecen como esa parte más oscura, ¿no? Esos fantasmas y estas cuestiones que hay que trabajarlas. Y para eso es el duelo. Yo siempre digo, después de un duelo uno debe salir habiendo aprendido algo. De sí mismo, bien, de la relación, de lo que permite, lo que no permite. O sea, es un proceso de aprendizaje también, de cómo atravieso los duelos. Hay duelos, a ver, que tal vez son más extensos por lo que representa la persona que no está. Pero de cualquier manera uno también aprende a vivir con ese dolor y eso es un aprendizaje. Entonces podemos hablar de la pérdida de hijos. Por ejemplo, ¿no? Yo conozco muchos casos de personas cercanas que siempre se llevan toda mi admiración y yo se los digo siempre, que son una familia realmente que perdieron hace muchos años de cáncer a una adolescente, tenía, no sé, 18, 19 años, y la resiliencia de esa familia es increíble. El trabajo también de familia en bloque, frente a eso, como te decía al principio, esto de acompañar a los chicos que eran más chicos en ese momento, los hermanitos. Y hoy, si bien duele, obviamente que duele, pero es un recuerdo muy hermoso lo que tiene esa familia, de esa chica que ya no está. Pregunta de preguntona, te pregunto. Viste que por ahí es una generalidad lo que voy a decir, pero que muchas parejas después de perder hijos se separan. ¿Eso es la asociación que hacemos con el otro? Como por ejemplo ver rasgos en mi marido que eran de mi hijo y el verlo me recuerda más a esa tristeza, ¿o tiene que ver por ahí con otra cosa? Me parece que eso es más personal por ahí de cada pareja. Okay. No necesariamente es así. Te pregunto no porque yo he visto muchos casos de eso. Puede ser, en donde llega una separación. Como no podemos volver a concebir esta familia sin esto que ya no está. Sí, o hemos atravesado el proceso de forma diferente. Ok, eso ¿no? me sirve. No nos hemos acompañado o hemos estado a destiempo o hay una persona que no puede superar eso y el otro como, bueno, listo, ya está, ¿no? Entonces ya nos desencontramos como pareja también. Ok, desde la psicosomática nosotros siempre hablamos que a un duelo, por lo general, se anexa a un sentido. Ajá. ¿No? Es como, por ejemplo, decirte, no sé, tuve una mamá que pierde a su hijo y era el recuerdo que en Chile me pasó ahora, fue terrible, cáncer de mama, y despierta su cáncer en aniversario de 20 años que debería haber tenido ese bebé, y ese bebé se muere broncoaspirado mientras ella le daba la teta a la noche. Claro, una simbología ahí. Total, claro. ¿no? Ese nivel de simbología, vos viste que a mí me gusta más lo simbólico, más analista tipo Jung. Digo, ese simbolismo también despierta lo silencioso del duelo. Esto que decíamos recién de paso por un lugar y a esta persona le gustaba esto, entonces es como si fuera una chispa que reactiva la tristeza. ¿Hay una forma de saber nosotros cuándo ya es solamente una chispa de recuerdo que una chispa de que todavía quedan cosas por solucionar? Yo creo que es cuando ya no genera la tristeza que me generaba en su momento, ¿no? Cuando yo he hecho el proceso... A esa más melancolía, me decís vos que hablaba Freud. Claro. Okay. Cuando yo he hecho el proceso y esta fecha, esta canción, me recuerda, y yo el recuerdo lo tengo como... idílico. Lindo, o como bueno, qué lindo, y listo, y mi vida sigue. Bueno, el proceso de duelo estuvo completo, en realidad eso es un recuerdo. Cuando esa canción me tira a la cama 3, 4 días otra vez, digo, ¿cuánto del duelo está realmente hecho? ¿Cuánto esta melancolía o este sufrimiento, que acordate que el sufrimiento es opcional, o sea, hay algo que yo
no elijo hacer dentro del proceso de duelo, donde me quedo aferrado a esa tristeza, para que dentro de 5 años esa canción despierte nuevamente lo mismo que el primer año. Eso te quería preguntar. Vos viste, yo estoy muy tranquilita, me parece, necesito ser más conchuda, vos viste. Y entonces yo de conchuda te voy a preguntar, ¿en qué porcentaje puede esto beneficiar a una persona con tendencias a ser víctima? Porque digo, si vos estás media chapi y tuviste una pérdida, pero te viene como anillo al dedo de la pérdida, para seguir sosteniendo este dolor, pero a este nivel que decís vos de no sé, de pérdida abismal, de vacío existencial, de un montonazo de cosas, ¿en qué porción también las personas que acompañamos, no? Porque te hago un caso hipotético. Perdemos a alguien y yo voy haciendo el procesito mío de duelo y mi madre, por ejemplo, pérdida de un padre, y la madre sigue y sigue. Vos ves que pasan los años y vos ya no sabés en qué porcentaje esta madre usa en su ventaja esto para seguir teniendo los hijos para ella, bien narcisista la hija de puta, o en qué porcentaje es real del duelo que es imposible superar. ¿Tiene que ver con algo psíquico también? Sí, el nivel de porcentaje, a ver, también va a depender de las herramientas de la persona, de que las características de personalidad. Hay personas que tienen tendencia a... la víctima. Ponele, ¿no? Entonces, y el rol que cumplimos en la familia. Si este papá se murió y si este papá se muere, esta mamá pasa a ser la nada misma, bueno, de alguna manera necesito ocupar un rol importante. Porque para mi marido yo tenía ese rol, ya no está, lo tengo que tener para mis hijos, ¿no? Por eso el sistema familiar... Se va a acomodar sí o sí. Se va a acomodar. Entonces, el nivel de porcentaje va a depender de cada uno. El tema es que uno le pueda también brindar. Yo hace poco tuve una paciente que trajo a la mamá en ese estado y en realidad yo me di cuenta ahí nomás que la terapia no iba a servir porque en realidad la chica estaba más preocupada por la madre que la madre por lo que le pasaba, que había muerto un hijo en realidad, hacía muchos años. Y la madre estaba bien en ese lugar. Y ella encontraba, bueno, en su religión también algo de esperanza, algo de tranquilidad y la chica estaba porque... a ella le había recaído todo el peso de que su mamá estuviera metida en este proceso. Bien. ¿No? Entonces, como bueno, bastante particular, hay que analizar siempre como el caso por caso. En porcentaje no te sabría decir así. Como pero sí puede haber una responsabilidad donde seamos nosotros los que nos tenemos que correr y punto. Sí, o sea, básicamente. Sí, cada uno se tiene que hacer responsable de sus propios procesos. Bien, y de lo que tiene ganas de hacer con eso. Lo que puede. Porque si no puede, a ver, también es el aprendizaje que esa persona tiene que atravesar. ¿Quién soy yo para decirle lo que tiene que empezar a aprender y empezar a hacer y moverse para... Si la mujer hubiese ella buscado el espacio para hablar de su hijo, hubiese sido distinto. Porque ella tenía todo este deseo de resignificar la muerte de su hijo. Ok. Vos sabés que cuando yo lo perdí a Simón, la forma en la que, es mi forma, no digo que sea la buena, fue hacer un taller de duelos. Entonces me pasé todo el verano estudiando duelos y haciendo el proceso de esa forma. Y me sorprendió mucho después leer papers y leer un montón de cosas. Justamente del Salo, de mi maestro, leer el libro de él, que él trabaja de duelos, donde él habla de eso, y quería preguntarte desde el punto de vista más psicológico, porque este es psicosomático. Él le explica un caso de una mujer que le trae justamente una paciente y que le dice, bueno, mira, estoy muy preocupada por mi mamá porque está al borde de la locura. Ella se levanta y todavía le prepara la ropa a mi papá arriba de la cama. Y ve en la tele y le pone el plato. Y ve en el partido de fútbol, el canal de deporte, que ella siempre puteó del canal de deporte, pero lo pone aunque el viejo está muerto. Claro. Y todas las tardes se pone a ver las fotos del casamiento y de toda su vida y llora y se ríe. Terrible. Y cuando llega la mujer a la consulta, le dije, no me diga nada, doctor, me han traído acá porque dicen que estoy loca. Y ella dice, pero yo soy feliz así. Uh-huh. Claro, porque tiene el muerto ahí. Yo soy feliz así. Uh-huh. Mis hijos son los que molestan que a mí me escuchan hablar con mi marido. Claro, bueno, exacto. Es esa la individualidad del duelo, ¿no? Y que puede que la mujer no esté en un proceso de duelo, ¿eh? Nada, ella aprendió a vivir de esa manera con el muerto y se siente acompañada y puede charlar y
Digo, Es ese aprender a vivir con el dolor, sería. es aprender. A ver, después podemos discutir si eso para el resto de la familia puede estar bien o no, si roza la locura, digo, pero si ella en ese proceso es feliz, no digo que sea lo óptimo y lo sano, ¿no? Pero si ella no quiere salirse, el proceso de trabajo interior que tiene que hacer no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de acomodarla en esto. Por supuesto que en una terapia uno intenta darle ese lugar al muerto, ¿no? O sea, que ella pueda atravesar eso, que ella pueda ir dejando de a poco. Yo tengo ahora una paciente que la madre ha fallecido hace varios años y todavía tiene el placar intacto, ¿no? Okay. Entonces, bueno, hemos establecido como objetivo terapéutico y como objetivo un poco de esto, ir entendiendo el duelo que va pasando, cómo voy a ir de a poco desprendiéndome de este lugar que todavía tiene la ropa de la persona que ya no está. ¿Puede demorar una vida? Y si estás dentro de un proceso, no. ¿Cuánto es lo máximo en el proceso? Y si estás acompañado. Si estás acompañado y si haces un proceso de duelo dentro del año, un año y medio, ponele, ¿no? Después de estos momentos dolorosos, debería ya poder desprenderme de esos objetos, de esos recuerdos, porque se está haciendo el trabajo, ¿no? Esta paciente que te cuento lleva 6 años en esa, entonces como bueno, yo voy a tratar de acortar un poco ese tiempo, porque ya es un montón, como te decía recién, elegimos el sufrimiento, elegimos quedarnos con esa tristeza y cada vez que abro el placar, porque mi ropa está al lado, veo a mi mamá. Había unas cosas que sé tantas huevas que leo, pero recuerdo una muy puntual que decía que solamente 10 minutos era una tristeza real y que el resto era elección de sufrimiento. Era como, seguimos, ¿viste? ¿Es verdad esto a nivel psíquico? No, yo creo que le daría como un poquito más. ¿Le darías un poquito más? Sí, porque en realidad no hay un parámetro para decir en todas las personas cuánto para vos va a ser realmente triste y necesitas este momento de llorar, que tal vez es una semana. ¿No? Estar en la cama, no hacer nada más que dormir, comer, ir al baño, llorar sin parar y bueno, de a poquito después empezás a acercarte a otras cosas. Okay. ¿No? Entonces como bueno, si lo vas a hacer, intentámoslo como que este es el momento. Dale, déjate sentir que esto es el atravesar el duelo. Y que no está mal que estés triste. No, y la gente no quiere. Lo entiende, no. Incluso la familia. Tengo muchos pacientes que dicen, lo que pasa es que mis papás que quieren que yo que salga, que me divierta, o nada, X, ¿no? Que me dicen, ya está, listo. La vida tiene que seguir, sí. ¿No? Y es como, ¿vos querés pensar en otra cosa en este momento a 2 meses de la pérdida? No, la verdad que no, está bien. Pero permitítelo, ponerle la conciencia de que esto que te está pasando es parte del proceso y es totalmente natural. Es una emoción natural y propia del ser humano. ¿Por qué la vamos a negar? Ahora, si me decís, che, vengo así hace 6 años, eso roza otra cosa, obvio. Ok. Ponele, volviendo a la pareja. ¿Qué otro consejo le podemos dar al oyente? De decirte, ok, ¿cómo hago para no repetir? ¿No? ¿No repetir qué? Y este patrón de, por ejemplo, termino una relación de la cual no voy bien, pero por no sentir ese dolor, rápidamente meto otro clavo. ¿Tiene tildes de similitud esto no resuelto a nivel más psicológico lo que va a venir después? ¿Se entiende? Es como si siguiera una misma línea de copio-pego, como si todo fuera la misma mierda. Sí. ¿Me entendés? Digo, ¿cómo evito o cómo podemos darle a la persona la claridad de decir, che, mira, si vos no querés copio-pego, y dame un año, claro, loco, de estar solo, clavate un añito de terapia, o un año sabático de relaciones como para entender, ponele, por qué esto terminó como terminó. Bien. ¿Sí? Esto sí o sí se hace en terapia, porque también es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente que no entiende todavía la importancia de la terapia y el hablar, sobre todo los hombres.
cáguense, pero sobre todo el hombre, ¿no? Sí, el es hombre más que reacio. claro, porque el hombre que te va a mucha terapia y es medio puto, ¿viste? Sí, sí. Es que salen cosas también Claro. a donde el mismo hombre no quiere conectar con esa emoción. Acordate que, como dijiste vos recién, es la ira con la que ellos están habilitados a conectar. Ahora, si sale la tristeza, si sale otro tipo, no sé, la añoranza, otra emoción, es como, ¿y esto cómo se maneja? ¿No? Y esto no me sale. Entonces tiende a ser el hombre el que no puede conectar con eso del duelo. Ok. Por eso busca afuera otra cosa. ¿Y podés enunciarnos o mencionarnos cuáles serían las cosas que estarían buenas tener en cuenta para atravesar un duelo de una forma correcta, más allá de la terapia? Digo, ¿no? Como decir, bueno, ok, voy a la terapia y tengo en cuenta, ok, ¿qué es lo que necesito? Primero, conectarme con el dolor. Ok. El duelo, yo siempre les digo a los pacientes, el duelo duele. El duelo duele. Duelo viene de dolor, ¿no? Uh-huh. Y hay una pelea interna entre eso que deseo y la realidad. Uf, ¿no? Me gusta. Entonces, sí. como bueno, ¿qué me provoca esa diferencia? ¿Qué me provoca ese vacío? Eso, como decíamos antes, eso que yo tampoco soy para el otro. ¿Cómo me conecto con eso? ¿Me pongo triste? ¿No quiero hacer nada? Bueno, me lo permito. Yo siempre doy el consejo de lo escribo, lo saco, lo pongo lo bajo en palabras, si, en terapia obviamente, el momento de terapia, y si no, estoy en mi casa y me surge y conecto con la escritura. Eso sirve mucho. Permitítelo. Habla con tu entorno y decí, mira, ahora voy a estar en mi cuarto, estoy más triste, o voy no tengo ganas. Expresar la emoción. Expresar y decirle al otro que me estoy permitiendo expresar la emoción. Eso es importantísimo. Y el otro dificulta, pues yo te estoy, bueno, sí. pero ya está, ¿hasta cuándo vas a estar así? Dale. Sí, sí. Las amigas que te insisten, que te llaman, que te quieren presentar personas. Ay, sí. O los padres que vienen y te golpean y ¿estás ¿querés bien? comer? Es como, no, ya dije que no quiero, ¿no? Entonces, como poner ese límite también hacia el afuera, bien. En un marco esperable dentro del tiempo, es fundamental. Fundamental. Si no tengo ganas de hacer cosas, una paciente mía tenía que rendir para la residencia en medicina. Bueno, no te preocupes por el estudio. ¿Cuál es el problema? Rendí el año que viene. ¿Viste? Y ella como, no, es que también permitite vos este momento. Permitite vos estar en esta. Si no tenés ganas de estudiar y podés estudiar 2 horas por día, estudia 2 horas por día, anda al examen y ve cómo te va. No pasa nada. No pasa nada. Es que ese es el tema. Esa palabra, el no pasa nada, no existe. No, porque me duele. ¿Cómo no pasa nada? ¿Cómo no pasa nada? Todo el tiempo es como, es que lloré. Este fin de semana estuve llorando, una boluda. Y es como, pero si no pasa nada, llorar no, pero es que ya llevo 2 semanas. ¿Y? O ya llevo 2 meses. O ya llevo 6 meses. Tal vez la conversación en el consultorio no es del inicio conectada con la angustia y el llanto, pero en la conversación aparece algo a través de esa angustia. Hermoso, porque ya no es desde el inicio, porque te lo permitiste al principio. Okay. Si no me lo permito al principio, en algún momento sale. Que eso es lo que pasa después cuando, salís 3 meses con un flaco, terminás y es como si te hubiese terminado el amor de tu vida y decís, pero ¿por qué tengo esta cantidad de tristeza y de emoción por el pibe que ni conozco? Bueno, probablemente inhibí algún otro duelo anterior, ¿no? Me gusta, por eso te decía, digo, esto el clavo saca otro clavo termina siendo también mentiroso. Es que para mí es totalmente, es una mentira total. Es una de las mentiras que nos queremos contar los seres humanos. Bien. Es como, si agarrás algo pronto, es como Tarzán, ¿viste? Que nos suelta una liana para agarrar la otra. Sí, total. ¿No? Entonces, como, no somos Tarzán. O sea, no agarremos ninguna otra liana. Atravesémoslo y a partir de este proceso de aprendizaje vamos a poder elegir de otra forma, probablemente. ¿Me diferencias, para terminar, la tristeza de la depresión? La tristeza es la emoción que todo ser humano va a tener siempre. Siempre. Es una emoción más. Viste que por ahí dicen las emociones buenas y las emociones malas. Ay, sí. Odio que positivas o negativas. Positivas o negativas. Digo, son todas positivas porque en realidad vienen a enseñarnos algo. Entonces es una emoción inherente al ser humano.
En cambio, la depresión es un estado, es cuando esta tristeza se prolonga y no puedo hacer nada. Empiezo a sufrir, empieza a aparecer esto de la melancolía, esto de no poder soltar a la persona que no está, el vacío, no poder trabajarlo. Empiezo a salir del mundo de afuera, ¿no? La desconexión. Y ya no quiero conectar con ese mundo. Que al principio, en una etapa del duelo, eso puede ser esperable, pero también es esperable que después vuelva a conectar con el exterior. La persona depresiva no conecta con lo lindo de la vida, no conecta con el aprendizaje que trajo esa pérdida, siempre el pesimismo, ver el vaso medio vacío. ¿Esa desconexión tiene que ser simplemente física o puede ser ayudado por otra cosa? Tipo sustancias, ¿viste? Bueno. A mí me pasó ahora hay gente que te digo que... Bueno, me pasó en Buenos Aires que vino un flaco y me dice, no, bueno, apareció un muerto ahí nomás. Y bueno, un muerto, sí, mi papá, bueno, tu papá, perfecto. Y no, pasaba hasta hace 15 horas en la computadora jugando a los videojuegos. Wow. No, y ahora el porro. Claro, Entonces le digo, claro, tu problema, le digo, bueno, para nosotros son drogas planeantes. Entonces le digo, bueno, es que el problema es tu papá. No, si mi papá se murió cuando tenía 4 años, y ¿qué me importa? Tengo 33. Claro. Sí, bueno, pero para que yo te digo, la electricidad es el padre, la electrónica es el padre. Ah, bueno, sí, no, pero no, nada que ver. Es porque a mí me gusta, no, bueno. Y lo que vos querés liberar es el pulmón con la marihuana. Y el pulmón son los duelos bloqueados. No, sí, bueno, nada que ver. Digo, esta desconexión hoy tiene mucho que ver con todo lo que tenemos hoy para desconectar. O sea, ¿puede ser el canal de desconexión algo externo o simplemente uno alejándose de los otros? No, sí, estas cuestiones externas, sí. Hoy la tecnología y todas estas cuestiones, los juegos en línea, en red, bueno, se han sumado a las sustancias, se han sumado como a un montón de otras cosas. Antes podía hacer el trabajo. O sea, la desconexión era ese papá que había perdido una hija, pero el tipo se iba a laburar. A las 6 de la mañana venía a las 12 de la noche roto para dormir. Total, ¿no? Entonces, bueno, sí, las cuestiones que existen fuera para adormecer ese dolor, para no conectar con esa realidad, para hacernos creer que es otro el problema, ¿no? Esto de no es el duelo de mi papá, o no es que mi papá se murió, es otra cosa. Y es como, no, bueno, tiene la relación porque tapás una realidad, porque no querés enfrentarte a esa realidad. Las personas que tienen consumo problemático de sustancias normalmente no quieren conectarse con esa realidad. ¿Por qué? Porque es dolorosa, fuera cual fuese, no solamente la muerte, ¿no? Tal vez infancias muy difíciles, muy duras, entonces no quieren conectar con eso, no quieren verlo o no pueden, entonces, bueno, lo externo termina ayudándome a tapar. Bien. Bueno, entonces duele en serio. Un montón. Y tiene que doler. Y tiene que doler. Se tiene que atravesar. Ok, gracias, Deo. Gracias a vos, Maru. Gracias a todos y sigan con Loca como una cabra.